Vamos a hacer un ejercicio que procure tener todos los servicios como tal. Los voy a ir desarrollando de uno en uno para que podamos irlos viendo cómo opera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos con la primera parte. Vamos a trabajar en lo que es filtros primero. Para esto voy a simular lo clásico, voy a simular mi red LAN, ¿de acuerdo? Y voy a simular, obviamente, mi red de internet, ¿de acuerdo? Ok. Acá para mi ejercicio voy a colocar un servidor, ¿sí? Y voy a colocar un computador más. Voy a aumentar los puertos a través de un switch para poder multiplicarlos. Y el router, obviamente, que es mi router de frontera que divide las dos redes. Esta configuración la hemos hecho muchas veces. Hay mucha ciencia en esto. Internet conecto al switch. Como podemos ver, servidor conecto a switch y máquina a switch también. Ok, esa es la parte de la WAN. Voy a conectarle un par de equipos, o bueno, voy a conectar ahorita uno solo. Ok, para hacer las pruebas de filtrado, le voy a conectar al Ethernet. Ok, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ver cómo funciona la parte de restricción de tráfico a través del router, ¿sí? Que es en realidad bastante simple, ya que este router tiene una funcionalidad muy sencilla como tal. Ok, para este caso entonces voy a configurar primero la WAN. Voy a empezar con las direcciones de acá, ¿sí? Voy a poner mi clásica dirección que me gusta, ¿sí? Este es 150, le voy a poner 151.1, ok. ¿Listo? Esta dirección voy a copiarla acá. Voy a irla duplicando en estos de acá. Ok, este es 2. Listo. No tengo nada más, ¿no es cierto? Lo único que hago es para pruebas. Ok, voy al router, le configuro al router. La IP estática, ¿no es cierto? Tengo que ponerle en el mismo segmento. A este le voy a poner 3, ¿no es cierto? 255, 255, 2550. Ok. Aquí 200, 151 y le voy a poner, qué sé yo, 4, ¿ya? Ok. No sé quién es. ¿Quién es? Ok, le voy a cambiar la IP para mi... Le voy a poner el segmento de 4, ¿sí? Voy a desactivar el DHCP. No, voy a dejarlo habilitado, ¿ya? Voy a habilitarlo. Le voy a poner Save Setting. Ok. Ahora, me voy a esta máquina. Y aquí le tengo que, obviamente, colocar mi IP. Ahora, yo para mi ejercicio ahorita le voy a poner una IP fija, ¿de acuerdo? Le voy a poner 42 y 192.168.4.1, ¿ok? No pongo nada más, ya que no voy a necesitar en teoría nada más de esto, ¿ok? Voy a probar que pueda entonces salir de la LAN a la WAN. Primera cosa, entonces hago un simple ping, ¿no es cierto?, a mis servidores que están en la parte exterior, que era el... ¿Qué era? 1, ¿cierto? Ok, 1. Espero un rato. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces tengo comunicación. Ya, perfecto, es lo único que quiero. Ahora, yo puedo hacer que este equipo filtre, por ejemplo, servicios como tal. Ahora, la primera prueba. Voy al servidor para verificar algo. Voy a la configuración del server y puedo ver que, por ejemplo, la mayoría de servicios están en on. ¿Sí? El HTTP está prendido, ¿no es cierto? El DNS, bueno, es el único que está apagado, ¿sí? El FTP está encendido. A este le voy a probar. Como tú puedes ver aquí, tengo el user Cisco con un password Cisco y este tiene estos permisos que son básicamente lectura, escritura, borrado, renombrado y listado. El servidor de DNS tiene básicamente estos archivos, ¿no es cierto?, como ejemplo, como tal, de que se puede acceder. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto el comando FTP, ¿no es cierto?, y escribo la dirección IP del server que quiero lograr alcanzar, ¿sí?, pues yo básicamente puedo ingresar a él, ¿sí? Aquí me pregunta el username, le pongo que es Cisco, el password también es Cisco,
y ya puedo entrar al servidor. Ahí están los directorios, ¿no es cierto? Entonces ahí podría yo copiarlos y manipularlos como tal. ¿De acuerdo? Ese es un ejercicio de que podemos ver que el tráfico está obviamente pasando. Ahora, yo puedo hacer que este router genere restricciones, ¿sí? Y esto se aplica en cualquier router, ¿no? Aquí hay una opción que dice registrar o acceso, restricciones de acceso. Le voy a poner un nombre a mi política para poder identificarla. Se va a llamar prueba, le voy a editar, ¿no es cierto? Le voy a habilitar y le voy a decir que se aplica a qué dispositivos. Aquí está un botón que dice edit list o de PCs, ¿no es cierto? Puedo hacer el filtro por dirección física de MAC address. Eso quiere decir que podría tomar la dirección física de MAC address para aplicar la política. La ventaja en ese concepto es de que la MAC address no se cambia. La IP por DHCP podría cambiarse, pero si yo le configuro en esta opción la dirección física en el router, se aplicaría todo el momento. O puedo hacer obviamente por dirección IP. Yo lo voy a hacer ahorita por dirección IP. La dirección IP de la única máquina que tengo es 2, ¿no es cierto? Puedo también hacerlo a través de un rango de direcciones IP, como vemos acá, y voy a guardar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Me voy acá puedo crear un esquemático para decirle qué días está aplicado la política, o puedo decirle que están todos los días, ¿sí? Puedo determinar un horario, puedo bloquear ciertos sitios URL, es decir, puedo bloquear, por ejemplo, facebook.com, hotmail.com, ¿no es cierto?, a través de la URL, o también lo puedo hacer por palabras claves, ¿sí?, por keyword. ¿Qué es la palabra clave? Por ejemplo, bloqueo todo el contenido que tenga la palabra sexy, por ejemplo. Entonces, claro, no podría ver las fotos de algunas compañeras nuestras, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ese es un buen ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido el tráfico, pues obviamente identifica lo que pasa y lo detiene como tal, lo aplica a la política y obviamente a la IP de la computadora. Ahora, para mi ejemplo voy a tomar al FTP, que está en algún lado. Aquí están los puertos. Estos son los puertos que comúnmente existen o que normalmente están desplegados, de manera que los marco y les paso a la lista que dice bloqueados, ¿no es cierto? Ahora, lo que hay que considerar es la política, cómo se crea. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una política que se llama prueba, ¿no es cierto?, del FTP, que me permite bloquearle el tráfico a esta IP, ¿sí?, a este equipo específicamente, ¿no es cierto? ¿Y qué le voy a bloquear? Le voy a bloquear el puerto 21. Ahora, esto de acá es para los puertos que, por ejemplo, no están en la lista. Como usted puede ver, los puertos son los más comunes normalmente, ¿de acuerdo? Pero puede haber algún puerto específico que a lo mejor no está en esta lista, en donde yo puedo escribirlo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo yo listo eso, simplemente pongo un save, setting y pruebo. Entonces, si yo reviso la conexión anterior, ¿no es cierto?, que está acá, y vuelvo a probarla, debería no permitirme conectar. Ahí está, ¿no es cierto? Tratando de conectar, y como usted ve, pues ya no sucede lo que sucedía antes, ¿no es cierto? Ahora, como podemos también ver, por ejemplo, si yo hago básicamente, hagámosle un cambio acá, pongámosle 3 a esta, ¿sí? Que conectémosle, ¿no es cierto?, a esta otra computadora, ¿sí? Y hagámosle la prueba en cambio desde acá. Entonces, acá, por ejemplo, es otra IP totalmente diferente, ¿no es cierto? Este está con una IP distinta, ¿sí? Entonces, en teoría, debe dejarme conectar. Vamos a esperar a que se pongan en verde los dos para asegurarme que la conexión se produzca. ¿Ok? Ok, listo. Si usted ve, entonces este está obviamente abierto. Ok, sí, ahí está. Ok, ¿sí o no? Ahí está el directorio. ¿Sí? Ahora, si yo noto en cambio, en la que estaba bloqueada, que como podemos ver está bloqueado, y en cambio utilizo el puerto HTTP, que es el puerto de navegación. En cambio, ese puerto está, ¿qué cosa? Está abierto, ¿no es cierto? Es decir, para ese no hay restricciones, ya que en el firewall lo que estoy haciendo es restringiendo específicamente un puerto, que es el puerto del FTP del 21. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la discriminación del firewall, como usted puede ver, se puede obviamente bloquear básicamente
todo el tráfico que sale, también obviamente el que entra. Ahora, como nosotros decíamos hace algunas veces, decíamos, las máquinas que están detrás del firewall son inalcanzables desde la WAN. Y eso obviamente sigue siendo así, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, digito 192.168.4.2, obviamente no tengo comunicación, porque primero las IPs son invisibles, por así decirlo, por usar una IP un direccionamiento TCP/IP privado, y además el router no permite el tráfico externo con peticiones de ping como tal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces por eso obviamente sale una negativa, ¿sí? Aunque no me acuerdo si en este configura IP, que también sería una. Sí, no, ahí está con IP. Ok. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí? Está fácil cómo funciona el firewall, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Simple? Vuelvo a desbloquearlo. Vuelvo a desbloquear aquí. Ahí está. Y la conectividad vuelve para la computadora, para el puerto, ¿no es cierto? Tac, tac. Ok, ya. Funcionó. Es decir, aquí desactivé, le quité de la lista de bloqueados, ¿no es cierto? Sí, como tal. Ahora voy a bloquear el HTTPS. No, el HTTP bloqueémosle. El HTTP, que es el puerto 80, en cambio bloqueémosle a este, ¿no es cierto? Sí, ok, a esta computadora. Sigue estando con esta computadora y veamos qué pasa. Aquí ya no debe obviamente valerme en cambio el HTTP, ¿no es cierto? Ok. Que antes sí funcionaba, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, quiero hacerle lo mismo a esta computadora. Esta computadora tenía una IP, ¿no es cierto? Que es la 3. Entonces, ahora si yo voy a la restricción, edito la lista, le voy a poner a la 3, ¿no es cierto? Le guardo. Se va a aplicar, ¿qué se va a aplicar? La política, ¿no es cierto? Es decir, que el HTTP queda deshabilitado. 151. Ah, muy bien. ¿No le guardé? No, a ver, entonces, pero déjame ver a ver si es que se mantuvo. Es la 3, sí. Save setting, close. Vamos a ver acá. Save setting, ok. Probémosle de nuevo, ¿no es cierto? Cerrémosle, vamos a ver si es que se abre otra vez. Ok, en blanco. Ok, ahí está. ¿Sí? Ok, no vale. Bien, entonces está funcionando. De acuerdo, ¿sí? Listo. Simple. Ahora veamos cómo funciona el DNS, por ejemplo. El DNS es un servicio que puede estar dentro de la red de área local y que especialmente en dominios está básicamente dentro de la red de área local, ¿sí? O puede estar externo. ¿Qué es un servidor de DNS? Un servidor de DNS es un servidor de nombres de dominio. Es decir, en castellano lo que hace es una traducción de nombres a IPs y de IPs a nombres, ¿sí? A nombres me refiero a nombres del dominio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Este es mi servidor y este va a ser mi servidor de HTTP. Entonces, este es mi servidor que le voy a decir que es cuarto.com, ¿ok? ¿Sí? Es mi servidor de acá. Este servidor ya no es la IP, sino va a ser obviamente un servidor de DNS. Entonces, por ejemplo, para mi caso, yo lo que hago es configurarle una dirección IP en este, ¿no es cierto? Dentro del segmento de red 200.151.5. Ok, ahí está. ¿Sí? Lo conecto obviamente a la red. Ok. Listo. Y ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero hacer esto, ¿no es cierto? Quiero que en vez de digitar esto, quiero hacer esto, es decir, cuarto.com, ¿no es cierto? ¿Sí? Y debería desplegarse, ¿qué cosa? La página web, ¿sí? Entonces, aquí lo que yo necesito en este servidor es convertirlo en DNS, para cuyo caso obviamente le subo el rol, es decir, le asigno el rol, en este caso, entonces lo enciendo primero, porque está apagado, y le digo, ok, y hago algo que se llama un PTR, que es un puntero, ¿sí? Le digo, el dominio cuarto.com está en la IP 200.151
.1, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso tiene que estar bien, como tal. A ver, entonces, aquí suele confundirse rápidamente. ¿Qué estoy haciendo yo? Le estoy diciendo, primero, le digo que el rol de ese servidor es el de DNS. Le digo que aquí, ¿no es cierto?, cuarto.com, que es el nombre del dominio, ¿no es cierto?, es igual a 200.200.151.1. ¿Que es quién? Que es ese servidor de acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien venga a preguntar por cuarto.com, ¿no es cierto?, va a llegar al servidor de DNS una vez que cruce la LAN hacia la WAN, y él, a través del puntero, en cambio, lo va a reenviar acá. ¿Sí me explico? ¿Sí? Que es el que tiene el dominio. Entonces, claro, aquí hay un asunto, ¿no? No tengo servidor de DNS. Ahora, mi servidor de DNS no necesita estar en la misma red LAN. 200.151.1, ¿no es cierto? Ay, perdón, 5. Ok. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Si el puntero está correctamente hecho, yo puedo hacer entonces esto. Cuarto.com. Ah, bloqueamos, ¿no? Ah, y ahí tampoco funciona. Sí. Ok. ¿Sí? Vamos a ver otra vez. Cuarto.com. Ahí está. Ahí sí. Wow, no, magia. Magia. Ok. ¿Sí? Voodoo. Ok. Fácil, ¿no? ¿Sí? Ahora, todo lo que se asocia con el nombre del dominio o con nombres tiene que ver con el DNS. ¿Cómo puedo comparar? ¿Cómo puedo verificar? Y esto en cualquier sistema operativo, que el DNS funciona. Pues hago lo siguiente. Me salgo de esta pantalla al revés, ¿no es cierto? Y le digo, a ver, nslookup es un comando. nslookup look up, ¿sí? Sí. Ahí está escrito, ¿no se lee bien? ¿No? nslookup. De acuerdo, este es un comando que funciona en cualquier concepto. Vea, por ejemplo, ns, aquí, ¿qué es esto? Windows, ¿qué es? Ya, por ejemplo, este no tiene un servidor de DNS que está declarado en una zona, ¿sí ve? Dice, ¿servidor de DNS? No sé, desconocido. Me lanza una dirección de LOPAC, es decir, me dice, yo creo que soy mi servidor de DNS, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, probémosle acá. Ejemplo, en cambio. Así debería funcionar. Debería decirme, mi servidor de dominio es server 200.200.151.5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esa es la dirección IP. Ahora, yo le puedo preguntar aquí y le digo, por ejemplo, oye, ¿quién es cuarto.com? ¿Sí? Le pregunto por el nombre. ¿Sí? Y me dice, cuarto.com es 200.200.151.1. Es decir, ¿qué es lo que hace? Consulta el puntero. ¿Sí? Consulta a quién pertenece la IP. ¿Sí? ¿Sí o no? 200.200.151.1. Desconocido, no existe dominio. Ah, es que es porque no tengo una reversa. ¿Sí? No tengo un... bueno, ya en la vida real, un DNS normalmente tiene una zona directa y una zona inversa. ¿De acuerdo? Este no tiene una zona... Este es un DNS puntero PTR de nombres. Es decir, no tiene una zona inversa. ¿Sí? Aunque menos que aquí haya una zona inversa. No hay una zona inversa. ¿Sí? No, CNAME, SOAS, no. Ninguno de eso. ¿Sí? De acuerdo. Pero básicamente es el concepto del DNS, cómo funciona. Ahora, es lógico que yo puedo pensar y decir, a ver, un DNS en cambio puede estar declarado en la red de área local, sí. Entonces, por ejemplo, voy a cambiarlo. Le copié el mismo DNS para no volver a hacer el puntero y le voy a poner una IP 192, pero en cambio dentro de la LAN 4. qué sé yo, 4, ¿ya? 192.168. ¿Qué? 4.1, ¿no? Que es la puerta de enlace. Ok. Listo. El puntero sigue existiendo. En teoría, vamos a ver si eso es cierto. Lo conecto a la internet. Vamos a ver si el puntero se mantiene de lo que me copié. Sí, veo que el puntero está, ¿no es cierto? Ahora, que haya aquí el mismo puntero que hay acá es totalmente irrelevante. Es más, en los DNS así funciona.
O sea, la base de datos de DNS se comparten, se sincronizan entre ellos. Cuando son servidores DNS públicos, los DNS comparten su información. Es lo que permite, obviamente, compartir las direcciones como tal, ¿sí? Servidor de DNS de Hotmail es uno, ¿sí? Que está registrado en un servidor de DNS que tiene un N número de registros PTR, y entre ellos Hotmail. Ese se sincroniza con otro servidor de DNS que también informa sus punteros como tal. ¿Para qué? Para cuando vengan a buscar, los servidores puedan redireccionar como tal. ¿De acuerdo? Así funciona en el Internet. Obviamente el concepto del dominio que yo pongo, www.hotmail.com, ¿qué estoy usando? Un servidor de DNS, ¿sí? Que es el que obviamente me dice, de Hotmail es este, anda, acá está. Me entrega, ¿qué me devuelve a mí? Pues la página de Hotmail, ¿no es cierto? Si yo tuviese Internet en este de aquí, pues podríamos demostrarlo. ¿Sí hay Internet? No. Bueno, al diablo. Ya. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Acá le cambié. Entonces, ¿puedo cambiarle? Sí, a este pongámosle... a este creo que no le puse DNS. No. Entonces, copiémosle esta, pongámosle aquí. Es 4. ¿Ok? Si el puntero está funcionando, yo debería lograr hacer lo mismo. Cuarto.com. Ok. Ahora, el DNS por obvias razones... Ahí está. El DNS por obvias razones, ¿no es cierto? Es una máquina o es un host que debe lograr alcanzar al destinatario. En castellano tiene que poder tener comunicación con el servidor. En este caso, salir hacia la internet. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien, hagamos una prueba. Cambiémosle conceptualmente. A ver, vamos a ver si es que esto debería funcionar en la vida real. El DNS, pongámosle aquí, 200. No sé si es que esta prueba que voy a hacer, no sé si es que funcione. Teóricamente debería funcionar. Voy a poner, mi servidor de DNS, ¿quién es? 5, ¿no? Ok, voy a guardarlo. Y aquí, en cambio, voy a decirle que mi servidor de DNS ya no importa. Vamos a cambiarle, veámosle si funciona lo que vamos a usar. Aquí le voy a cambiar, vamos a poner este, y vamos a pegar aquí. Ok. Ya. Ya apunto el router. Ya, ahora, teóricamente esta prueba que voy a hacer, no la he hecho, pero en la vida real, cuando yo tengo esto, así, ¿no es cierto? Es el NAT transparente. ¿Qué quiere decir? Que mi dirección de puerta de enlace, si usted nota, es igual a la de mi DNS. ¿Qué es lo que pasa? En cambio, en la WAN, yo tengo la declaratoria de ¿qué? Del DNS, que es obviamente un servidor que está, en este caso, fuera. ¿Sí? Que es mi servidor de DNS, que es este de acá, en donde está hecho el puntero. ¿Sí me explico? Ok, vamos a ver si esto no sé si funciona. Vamos a ver. Cuarto.com. No, ese no resuelve. ¿Sí? Ahora, en los routers normales usted puede encontrar que su puerta de enlace es igual a la del DNS. ¿Sí? Y eso obviamente debería resolver cualquier problema como tal. Ahora, ¿puedo usar, por ejemplo, puedo usar DNS que no estén dentro de mi red? ¿Sí? Pues sí, como podemos ver, lo único que yo tengo que poder tener, ¿no es cierto? Era 4, ¿no? 4 era el DNS interno, sí. Lo único que yo tengo que poder tener es comunicación. Vamos a ver si regresó. En teoría debe haber regresado. La comunicación, ok, sí. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿puede coexistir? Sí. ¿De acuerdo? ¿Pueden coexistir como tal? Sí, pueden coexistir. ¿Pueden haber más punteros de DNS? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a ponerle a este control C, control V, le voy a duplicar a este servidor. A este le voy a poner otro IP. Ok. Le vamos a cambiar a este le vamos a hacer mail. ¿Les parece? Le vamos a hacer de mail y le vamos a ver. Ahora, en el mail hay algo interesante. ¿Sí? En este caso, un servidor de mail normalmente tiene dos protocolos. El uno que es para enviar, ¿sí? Y otro que es para recibir. ¿De acuerdo? Los dos son protocolos totalmente diferentes, pero trabajan en el mismo servicio, en este caso en el email. ¿De acuerdo? Entonces, para funcionar aquí voy a setear un dominio, el cual va a ser, qué sé yo, Itzco. Voy a poner, sí. Pongamos uio.com. ¿Ya? Voy a setear este dominio, le voy a poner set.
Y le voy a poner un par de usuarios. Siempre me gusta poner a María. Y siempre me gusta poner a José. Ok. Listo. 2 usuarios, 2 buzones del mismo correo. Ok. Los voy a conectar al switch. Ok. ¿Listo? Ahora, todavía no tengo aquí conectado. Aquí no tengo hecho puntero, ¿cierto? Para este. ¿No? Ahora, yo no lo voy a necesitar si hago esto. Ejemplo. Cuando yo hago una búsqueda directa por IP, yo no necesito DNS. ¿Sí? Por eso, a ver, otra vez. Por ejemplo, cuando yo hago esto, escribo aquí 200, 200, 151, 1. ¿Ok? Esto hace una resolución directa por la IP. No hace falta DNS. Es más, yo no necesito DNS, y si es que pongo la IP directamente, funcionaría. O sea, me llevaría a la página web. Lo que hemos hecho todo el tiempo. Porque hacemos una resolución directamente por la IP. ¿De acuerdo? Ahora, en cambio, cuando yo utilizo nombres, necesariamente tengo que tener un servidor de DNS que logre hacer los punteros. ¿Sí? Para poder descifrar qué nombre pertenece a qué IP. ¿Sí? Y por ende al servicio. Ejemplo. Vamos a crear este servidor de correo, ¿de acuerdo? Este servidor de correo se llama uyo.com. Ok. María José, ok, ya. ¿Listo? Voy a configurar aquí. Y le voy a configurar acá. Ok. So, aquí le voy a configurar a María. Y aquí es María arroba, ¿no es cierto? uyo.com. Ok. Mi mail de salida va a ser, si yo hago esto, 200.200.151.6, ¿no es cierto? ¿Sí? Es mi servidor de ¿qué? Es mi servidor de correo de entrada, es decir, es mi POP3. Y el de salida es igual, es el mismo. ¿Sí? Ok. Mi nombre, mi correo es María y mi clave era 123. Eso es para el buzón. Voy a guardarlo, ¿ok? Y aquí voy a configurarle al otro. ¿De acuerdo? Aquí está José, ¿no es cierto? Aquí está José. Ok, arroba uyo.com. ¿Sí? Y aquí le pongo lo mismo, ¿no es cierto? Ok. Aquí está José. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. ¿Sí o no? Save. Listo. Ahora, si yo envío un correo a María, pues debería lograr llegar a María el correo. Arroba uyo.com. Y aquí le pongo hola. Hola María, me gustas. ¿Ok? ¿Sí? Mucho, ok. Mucho, ¿ya? Carita felices. Ya, ok. Se envió el correo. ¿Sí nota? Pues el correo se fue, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí me dice que se ha enviado satisfactoriamente. Ok, ahora voy donde María, creo que era este. ¿Sí? Voy a recibir. Y ahí está, me dice José. Hola María, me gustas mucho. Ya, bacán. Entonces, ¿qué? Yo soy María. Y le digo, ya. Más o menos como en la vida real, ¿cierto? Ok, y ahí está. ¿Sí? Ahí está la respuesta de María. Al mismo correo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, ahora. Aquí yo puedo ver algo, ¿sí? Que es básico. La resolución va directamente, si yo veo la configuración de mail, ¿no es cierto? Yo estoy apuntando directamente a quién, a la IP. De manera que no necesito DNS. ¿De acuerdo? Sí, pero ahora, ¿qué pasa si en cambio yo en la configuración de esto digo, ok, yo voy a usar uyo.com? uyo.com. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando nosotros configuramos mails? Nos dicen, la dirección de mail es mail.miempresa.com, ¿sí? Que es nombre obviamente a través de una dirección IP. Entonces voy a guardarle, ¿no es cierto? ¿Sí? Y claro, ahí va a suceder algo. A ver, vamos a ver. Dice, no puede buscar el servidor de salida o entrada, verifique el nombre y la información de la cuenta del propietario. Ok, ahora las propiedades de la cuenta. Ok, es lógico. ¿Por qué? Porque dice, oiga, no logro identificar quién rayos es uyo.com.
¿Sí? Y es correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no he hecho ningún puntero. Ahora, si yo, por ejemplo, veo acá, digo, ok, ¿quién es mi DNS? Este de aquí. ¿Ok? ¿No es cierto? En mi servidor de DNS necesito ¿qué cosa? Un puntero, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, uio.com, ¿no es cierto? Es la IP 200.151.6. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ok? Añado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? Ya, esto debe refrescarse y este debería volver a funcionar. Ok, le dejo ahí. Está en save, vuelvo a guardar, ya no me da ningún error. Voy a componer, ¿no es cierto? Otra vez otro para José. José arroba. Ay, ya sí dice. ¿Verdad? Ya. Entonces ya se van a ver así. ¿Cómo así, ve? ¿Por qué falla? Hola, ya. Ok. Sí, envío. Voy acá. Recibo. Hola, aquí está María. Sí. Ahora funciona. Ok, check. Envío. Sí. Recibo. Listo. ¿Sí ve? Ok. ¿Por qué este no tiene nada que ver? Porque este resuelve por IP. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora veamos si es que esto es totalmente fidedigno y cambiémosle, ¿no es cierto? uio.com. uio.com. Save. Ok. Voy a componer, ¿no es cierto? Y ¿qué le digo? María es, ¿no? María arroba ok. Ok, me sale lo mismo. ¿Sí? No puede encontrar, ¿no es cierto?, al servidor saliente de email. Se verifica la información de tu cuenta o las propiedades. Ok, perfecto. Sí, está mal, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque acá no tengo DNS. ¿Sí? No le tengo a nadie con el DNS. Ok. Ya, claro, entonces aquí yo tendría que hacerle el puntero como tal, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, uio.com es ¿quién? Es 6. Ok. Añado a la base. Tac. Aquí tengo que verificar si en mi configuración tengo apuntado a mi servidor de DNS. No tengo, ¿sí ven? ¿Quién es mi servidor de DNS? El DNS es el 5, ok. 5. Guardo. Vuelvo a probar. ¿No es cierto? Aquí este es maria.uio.com. Ahí está, ok. Pack. Voy acá. Recibir. Perfecto. Funciona. Parece magia, ¿no? Sí, no. Sí, es que en mi cabeza está claro cómo funciona. Sí. Entonces sé que va a funcionar. O sea, no, cualquier cosa que ponga sé cómo funciona el DNS. ¿Sí? Que necesita un puntero. Entonces puedo obviamente descifrarlo. Entonces, ¿sí? Eso es todo. Simple. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasa si digo, oiga, profe, yo quiero usar el DNS que está acá, pues? Porque no quiero tener dos DNS. ¿Sí? Ahora, esto es imposible de que, por ejemplo, yo le quiera hacer funcionar acá haciendo este DNS. ¿Por qué no? Ejemplo. A ver, aunque este tracer sabe chumarse y no es totalmente fidedigno muchas de las veces, voy a hacer una prueba. Ejemplo. 192.168.4. ¿Qué es el DNS? 4. Ok. ¿Sí? Te voy a anotar. Fuck. Ay, qué bruto. Componer. Ok. Sí. Ahí está María. Se fue. uio.com. SSS. Ya. Ok. Chao. Resolviendo nombre. ¿Sí? Dice UIO ha sido enviado por query, es decir, está consultando, ¿sí? Por consulta, al DNS 192.168.4.4. Ya. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? Resolviendo, se queda resolviendo.
Sí, voy a ver dónde está. Aquí está María, ¿no? No recibe. Es obvio, ¿por qué? ¿Por qué? Katza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y eso qué quiere decir? No puedo pasar. ¿Ya? Es correcto. ¿Sí? No acepta, exacto. ¿Sí? Es decir, yo no puedo alcanzar la dirección de DNS porque está dentro de la LAN, ¿no es cierto? Y eso hace que yo desde esta máquina o desde la WAN, si quiero apuntarle a usar este DNS, yo no puedo pasar este router. ¿Sí? Entonces, obviamente no puedo llegar con la consulta al servidor, a la IP del servidor que quiero consultar como DNS. Y obviamente, pues, simplemente no funciona. Nada. Independientemente de eso, o sea, el router me va a seguir rechazando. ¿Sí? No me va a permitir, al menos en este router no me va a permitir. Si fuera un 1841, sí, ahí sí probablemente, y ahí sí funcionaría lo que tú dices, poner una puerta de enlace. Sí, pero porque el router 1841 es una puerta de vaivén, es decir, entra y sale el tráfico. En este cambio sale, pero la restricción obviamente es obvia para poder ingresar al mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok, entonces es obvio que no funciona en ese modo. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero alcanzar algo que está acá? Es decir, la clase anterior hablábamos de las DMZs, ¿no es cierto? Y del port forwarding, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo la necesidad, en cambio, de que el DNS sí sea este, de aquí? O que yo quiera entrar, ¿no es cierto?, a este servidor. Es decir, vamos a suponer que aquí en la LAN yo quiero tener un servidor público que pueda ser visitado desde la WAN, ¿sí? Un servidor de hosting, por ejemplo. ¿Sí? Entonces para eso yo tengo dos opciones. Ok, entonces voy a hacer esto, voy a copiarme un servidor para no estar copiando todas las IPs, ¿cierto? Le voy a cambiar tan solo la IP. Le voy a hacer la 5. ¿Sí? Ok, listo, la 5. Ok, ahora le conecto a la LAN. Es que todavía tengo puertos, ahí está mi último puerto libre. Sí, y este va a ser, por ejemplo, mi servidor de hosting, ¿no es cierto?, que está en la LAN. Hosting. ¿Sí? Y esto puede ser un servidor de hosting o un servidor de correo. ¿Sí? ¿Ok? O cualquier otra cosa que quiera yo que tenga acceso desde fuera. ¿De acuerdo? Entonces, para poder tener acceso, yo puedo hacerle en el router algunas cosas. Entre ellas, puedo ir a la opción que dice aplicación y juegos. ¿Sí? Application y Games. Y obviamente puedo hacer aquí aplicar la DMZ. ¿Cómo se aplica la DMZ? Pues obviamente se la habilita. ¿Sí? Le dice que el origen de la IP que viene a solicitar sea cualquiera, ¿sí? Cualquier IP. Y me dice a qué IP de destino quieres obviamente enviar. Yo le digo que quiero que pase el tráfico a la 5, que es la IP de mi servidor de hosting en la LAN, ¿no es cierto? Entonces le pongo Save Setting. Es más, aquí le voy a cambiar solo para mi ejercicio. Le voy a poner algo que podamos identificarlo. Le voy a poner interno. ¿De acuerdo? Ok. Listo. Ahora, ya está en la DMZ. Ahora, eso no quiere decir esto. Por ejemplo, primero, no quiere decir esto. 192.168.4.5. Ese sonido es de sonido del fracaso. ¿Sí? Eso quiere decir que no funciona. ¿Ya? Y es lógico, o sea, la IP sigue obviamente estando restringida porque es una IP de tipo privada como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, ahora. Pero en cambio, si yo noto, algo que es lógico, es que todos estos puertos, incluyendo el puerto WAN del router, están en la internet y son alcanzables desde cualquier punto. Ese es el chiste del internet como tal. ¿Sí? Esto quiere decir que están dentro de la misma red. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para quién sí es alcanzable? Es para este de aquí. Es decir, ¿para cuál? Para la dirección IP de internet. Entonces, miren. ¿Sí? Esta DMZ funciona así. Entonces ahora, yo le pongo la dirección IP del router, ¿no es cierto? 200.151, ¿qué le puse? 2.
¿3 era? Sí, la puerta 1 del router. A ver, vamos a ver si ha sido 3. Sí. Ya, ¿qué es lo que le estoy...? A ver, esto hay que explicarlo en este concepto. Mire esto. Lo que está haciendo en este caso es lo siguiente. Yo le estoy diciendo, oiga señor, quiero llegar a este equipo de acá, a ese equipo suyo que está acá, ¿sí? Pero no puedo entrar por la IP privada que tiene, ¿no es cierto? Como está en una DMZ, le digo, voy a usar la IP pública de quién, del router. Y él, ¿sí?, asume y presume que el tráfico que se está solicitando es para su equipo que está obviamente ¿en dónde? En la DMZ, que está aquí. ¿Sí nota? ¿Sí o no? Puedo atarle al concepto con la dirección de MAC address. Eso en la idea de que yo tengo DHCP para todo, incluyendo los servidores, y puedo ponerle atado a la dirección física de MAC address. Lo que quiere decir es que siempre se va a redireccionar a ese equipo, independientemente de qué IP tenga, si es que yo habilitar aquí la MAC address. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, lo interesante de la DMZ y también lo complicado es esto. Mire, voy a este mismo equipo. Bajo este mismo concepto, esta misma IP la utilizo en cambio para otro menester, para otro puerto. Y le pongo 200, 200, 151, 3. Ok, también se abre. ¿Ya? Y eso es un problema, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué será un problema? Porque está abriendo todo. ¿Sí? ¿Sí ve? Estoy abriendo, o sea, sin discriminación. Entra el puerto del HTTP y también está abierto el FTP. Y está abierto todo lo que en el server esté en on. HTTP, HTTPS, ¿no es cierto? Si el mail también está abierto, el mail está obviamente abierto. Todo lo que esté como servicio, el NTP, por ejemplo, ¿está abierto? No, el NTP no está abierto. ¿Ya? El DNS tampoco suele estar abierto. Bueno, en este caso sí, porque le copié al otro, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces, si nosotros podemos notar, se abre todo. ¿Sí? Y eso en cierto modo es una problemática. ¿De acuerdo? Ahora, en cambio, ¿qué pasa con el DNS? Oiga, uno puede crear un puntero, decirle, oiga, yo quiero crear el puntero aquí, entonces, para este servidor, para el interno. Entonces, yo creo aquí el puntero en el DNS externo, por ejemplo. Aquí. Y le digo, ok, ¿cómo le digo? Le voy a llamar interno, ¿no? Interno.com, ¿no es cierto? Es la dirección 192, 168, ¿creen que funcione? ¿Por qué no? A ver, chuta, nada perdemos, ¿cierto? 4, ¿cuánto era? 5, ok. ¿Sí? Añado. Ya, vamos acá. Probemos nuestro ejercicio, ¿no es cierto? Y pongámosle, ¿cómo era? Interno.com. Y ahí está ese sonido que nos encanta escuchar. ¿Sí? ¿Por qué no funciona? Porque el concepto es de que la IP privada sigue siendo inalcanzable. ¿Sí o no? ¿Sí? Por el router. Entonces, ¿cómo debería estar el puntero? A la 200. 151.3. ¿Qué es la dirección? ¿Quién? El router. Ok, vuelo a este. ¿Dónde está? Vuelo a este. Chao. ¿De acuerdo? Y vuelvo a probar. Go. Toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Porque el DNS no es. La. Para la prueba no le cambiamos el DNS. ¿Cuál era el DNS? 5 creo, ¿no? 5, a ver. Sí, antes de que digan, óyele, hasta que le pasó a ese man. Era ahora. Sí funciona, ¿sí o no? Fácil o no es fácil. ¿Sí o no? ¿Funciona? Funciona. ¿Sí? ¿Cómo? Ya, aquí, claro, en este equipo, ¿no es cierto? Si nosotros notamos, ¿no es cierto? Hay un problema. Y es que en el caso de la DMZ,
Es como este es un Soho nomás, ¿no? O sea, es un router Soho básico de casa, ¿no? De pequeña empresa. No tengo más opciones de otros IPs. Pero podría usar entonces algo que es mucho mejor, que se le conoce como el port forwarding o el reenvío de puertos específico. En cambio, este es un concepto algo distinto. Por ejemplo, voy a desactivar la DMZ, ¿vale? Ok, ¿sí? Y esta vez le quiero hacer lo mismo, es decir, darle paso al puerto como tal. En este caso puedo hacerlo de diferentes maneras. Uno es, escojo el puerto que quiero de aquí de la lista. Si el puerto no está en la lista, lo escribo, ¿sí? Yo le voy a poner, para mi ejercicio, para mi demostración, le voy a poner el puerto manualmente. Le voy a poner el puerto 80, que es el puerto interno y el externo, y le digo, ok, el puerto 80 quiero que dejes pasar el tráfico. Me dice, ¿qué protocolo quieres que deje pasar? Le digo, el que venga, compañero. Me dice, ¿a qué IP quieres mandarle? Y le digo a la IP de hosting. ¿Quién es mi IP de hosting hoy en día? Es la 5, ¿ok? Entonces le digo que la 5. ¿De acuerdo? Y le habilito la opción. Una vez teniendo esto, hago un guardar setting. ¿Sí? Ahora, si yo puedo revisar, revisemos, ¿ok? Eso va a mantenerse tal cual como está, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, pero veamos qué pasa con el FTP. Por ejemplo, quit. Ok, voy a probar otra vez el FTP. Sí, ahí está, ¿sí ven? Ya no engancha, ¿por qué no? Le quité de la DMZ y el puerto ahora queda abajo porque estoy utilizando una técnica diferente en el router que solo reenvía específicamente el tráfico que yo requiero, es decir, al puerto que yo requiero. Entonces, eso, claro, eso es más seguro. Uy, no, ya. ¿Qué hice? Auxilio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero el puerto HTTP sigue funcionando, ¿no es cierto? Se está redireccionando. Estoy usando el mismo, si usted nota, estoy usando el mismo dominio porque el concepto no cambia en el puntero sigue apuntando a la IP de qué, ¿no es cierto? Ahora, pero veamos en cambio qué pasa con el HTTPS. Ya, me pide autorización, ¿sí ve? El puerto HTTPS es otro. Si usted notaba, ¿no es cierto? El HTTP funciona en el HTTP normal funciona en el 80, pero el HTTPS funciona en el 443. ¿Sí? Ese no está direccionado. Entonces, eso que yo quisiera tener acceso al 443, entonces debería estar en el router, ¿no es cierto? ¿Sí? Y decirle obviamente que tenga acceso al HTTPS también. Entonces, por ejemplo, aquí no hay HTTPS, ¿no? Vamos a ver si es que funciona. ¿Sí? Prueba 2. Veamos si es que nos permite. Sí, ahí, prueba 2. El HTTPS es el 443. Le voy a dejarle ahí, le voy a decirle que le mande a la misma IP, que la habilite. Le voy a guardar y voy a ver si es que funciona ahora sí. Ahí está. ¿Sí ves? Wow, ¿no? Magia. Sí, entonces, si usted puede ver acá, este sirve para redireccionar una serie de puertos como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuál se aplica mejor? Eso depende de las circunstancias, ¿sí? Del escenario como tal. Claro, la DMZ en este caso que estamos viendo está bien simple, ¿no? Pero obviamente la DMZ también puede ser mucho más compleja como tal. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Fácil o no fácil? Ya, esta parte es la que yo necesitaba que usted viera para poder enfrentarse el día viernes a su examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Sí, así como... Sí, todo. ¿De qué? No, solo esto voy a tomar. Solo esto. ¿Sí? En el remedial sí entra todo, ¿no? El remedial sí es VLANs, routing, DNS, correo, filtros de filtrado, Wi-Fi, todo. Claro, claro. Teórico te hago pedazos. Obvio, sí. Estoy totalmente consciente de eso. Ok, bueno, ¿alguna pregunta?
Sí les voy a recoger el driver. Y si, por ejemplo, dice que en Amplog sea como configurar, por ejemplo, más de meseta, ¿no es cierto? O sea, no más de mesetas, sino más equipos que pueden estar en una zona desmilitarizada. Por ejemplo, y se graba otro hosting que diga, por ejemplo, interno 2, y desde afuera le manda al router. ¿En la pantalla qué le sale? ¿El interno o el interno 2? Depende a qué le hayas apuntado, pues. Depende del servicio. En cierto modo, la de meseta funciona muy parecido, dependiendo de cómo le configures al port forwarding. ¿Ya? La ventaja de la de meseta es que este equipo queda aislado. ¿Sí? Este equipo recibe tráfico de aquí, ¿no es cierto?, del internet hacia acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, por ejemplo, desde acá o hacia acá él no tiene acceso, por ejemplo, porque queda aislado cuando está dentro de la misma red. ¿Sí? Para evitar justamente que por aquí le hagan un ataque a la red interna. ¿Sí? En cambio, en el port forwarding hace un reenvío específico a los puertos que yo quiera abrir. O sea, en cierto modo, este es mucho más seguro, porque en este caso solo hace una redirección al puerto específico. ¿Sí? Entonces el puerto tiene que estar dado de alta para poder obviamente pasar. ¿Sí? En caso contrario, pues si no está habilitado, pues no pasa el tráfico. ¿Sí? Ok. Bueno.